incrementado de su armamento, toda la cantidad de soldados que tiene, todas las armas sofisticadas que ha desarrollado, es por alguna razón, o sea, y todo esto de la Tercera Guerra Mundial no está fuera de la realidad. Y a eso si le agregas, ¿me entiendes? Lo de la tormenta solar, ya sea tormenta solar o que aquí en Estados Unidos los enemigos de este país, que ya lo ven casi moribundo a esta nación, le estallen esa bomba, a estas bombas nucleares arriba del espacio y hace un caos y ya terminan con toda la población, que es bastante alarmante los números de muertes que habría en este país. Estamos hablando de la mayor parte de la población que desaparecería por toda la situación que estallaría, hablando de la tormenta solar o una detonación nuclear. Y si eso te digo, le agregas a los demás, entonces el panorama sí es bastante nefasto. Pero ¿a qué se debe esto? A una sencilla razón, Luis. Primero, déjame que nos ubiquemos. La humanidad siempre ha vivido estos conflictos de guerras, grandes guerras a través de la historia, grandes hambrunas, grandes pestilencias, grandes problemas ecológicos. Los ha vivido. Hoy lo vamos a resentir más porque hay más población, hay más comunicación y la gente cree que Estados Unidos es inmortal como nación, diciendo no le va a pasar nada a Estados Unidos. Lo peor que una persona puede hacer es vivir en una negación. Entonces tienes todas las señales que están puestas de manera social, de manera ecológica, de manera económica y de manera teológica. Por el lado de la teología, tú tienes a un cristianismo totalmente desquebrajado, con tremendos mensajes, totalmente doctrinas equivocadas y no preparando a la gente de una manera correcta, con unas especulaciones, unas ideas fantasiosas, unos pronunciamientos proféticos que nada tienen que ver con la Biblia, de algo catastrófico, fin del mundo, que eso no va a suceder. Entonces, estos escenarios sencillamente nos hablan de lo que históricamente hoy podemos comprender de los juicios de Dios. Dios viene a enjuiciar a las sociedades de la tierra por la maldad acumulada que se da. Entonces, si Dios no interviene de una manera soberana, entonces la humanidad se destruiría desde hace siglos, si hubiese destruido. Pero Dios gobierna, Dios puso la tierra con un propósito. Y lo que este jueves se va a celebrar, el Día de Acción de Gracias, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahorita. Por ejemplo, si los hijos de las personas que nos escuchan van a escuelas públicas, que es lo más seguro, hay una buena probabilidad que muchos de los niños no sepan por qué el jueves lo van a tener libre. O sea, ¿por qué nos dejaron libre? Porque sencillamente es un día festivo. Ahora te voy a decir, para que puedan ir tus padres al Viernes Negro, donde se hacen grandes compras, o para que vayas a comer guajolote, el famoso pavo. Pero no les hablan exactamente de la historia detrás de por qué esta celebración, cómo es que se da. Y esto nos lleva al punto, Luis, que manejo mucho en los programas de radio, que señalo mucho la situación de qué es este país, cómo es que este país se posiciona como algo muy privilegiado desde sus orígenes. Y no es porque eran anglosajones, no es porque venían de Inglaterra, no es porque te venían con ojos azules o ojos verdes. En México tú sabes que en los Altos de Jalisco tenemos a muchos güeritos altotes, personas con ojos azules preciosos, ojos verdes. Entonces no tiene, y bueno, cabello rubio, y no ha cambiado la situación de México por tener gente con ese tez de piel o esos colores de ojos o de cabello. Entonces tiene mucho que ver con la idea que venían a poblar las personas que llegaron a esta tierra. Sabemos que Cristóbal Colón llega, después viene Cortés, pero después vinieron otros a estas partes remotas, como los franceses, los hugonotes, que fueron protestantes y que en Francia los persiguieron mucho. Ellos llegan básicamente por allá llegaron allí a una zona ¿cómo se llama? De ahí de Florida, de San Agustín, que está cerca de Jacksonville, Florida. Y ellos llegan mucho antes que los peregrinos y se establecen y ahí comienzan a desarrollarse y comienzan ellos a dar su día de gracias por haber llegado al nuevo mundo. Y esto es
lo que sucedió, estoy hablando más o menos del 30 de junio de 1564. ¿Y qué es lo que hacen? Pues cantaron salmos, le dieron gracias a Dios por haberlos bendecidos, por haberlos permitido llegar a estas tierras. Y de ahí, ¿me entiendes? Comenzaron a darle gracias a Dios por su bondad. Y después vienen los peregrinos. Y esos peregrinos que venían huyendo también, como los hugonotes de Francia, venían huyendo la persecución contra ellos, porque la Iglesia Católica los estaba matando, los estaba despedazando, encarcelando, porque leían la Biblia. Después vienen los peregrinos de Inglaterra protestante. También venían huyendo de la persecución de la monarquía protestante, que estaba en contra de estas familias, congregaciones que querían estudiar la Biblia y aplicarla tal y como la Biblia dice que es la ley de Dios, la ley ética. Y la monarquía se opuso, los persigue, se van en exilio y finalmente vienen huyendo de la persecución política y religiosa. Entonces tienes dos naciones, la católica en Francia y la protestante en Inglaterra, que persiguen a aquellos que están leyendo la Biblia, vienen a estas tierras, te dije los hugonotes de 1560 y, ¿qué te dije? 64. Entonces, y luego vienen los peregrinos en 1560, 1620, pero antes de ellos en el Georgetown, que de Virginia, en 1607 llegan, y todos ellos al llegar, llegaban con muchísimas necesidades, Luis, no llegaban con todos los lujos, venían a sufrirle, venían a trabajarle, venían a luchar para establecer los conceptos de cómo Dios quiere que se viva, y esas son las raíces de este país. Por eso el Día de Gracias, que se da los jueves, cada jueves, el último jueves de cada año, es en recordar. Y esto fue cambiando, obviamente, cuando se convierte ya en una nación como Estados Unidos, el 24 de septiembre de 1789, la, la Cámara de Representantes votó haciendo una recomendación en la primera enmienda de que esta constitución que se había ya delineado, que los estados la ratificaran. Se nos fue el audio, Ramón. Se nos fue el audio. Este. Bien, a usted que si nos está viendo si es que nos está viendo por Facebook, mándeme un mensajito, porque acá la imagen se me congeló del otro monitor que transmite a través de Ustream y creo que no estoy seguro si nos estamos viendo en Ustream. De todas maneras, para nuestros amigos, este programa a partir del día de mañana Aquí está estoy. en 4 secciones a través de YouTube. Ya YouTube únicamente permite 15 minutos, entonces hacemos el programa de secciones de 14 minutos porque son 58 minutos de programa, entonces hacemos 14 minutos, por ahí anda entre los 14 y los 15 minutos, y nos puede encontrar en YouTube. Los jueves estamos en live stream. En live stream estamos los jueves, la repetición del programa. Y yo creo que mañana vamos a repetir en Ustream porque no estamos seguros. Sí, bueno, es fácil checar más tarde. Ramón, no tenemos la imagen, pero sí te estamos escuchando. Muy bien. Bueno, no habrá imagen. Entonces, No, pero estaba mencionando, ¿no? De cómo se viene dando este concepto de los peregrinos, de la acción de gracias, las dificultades que tuvieron, porque no venían con las mejores herramientas para trabajar. Ellos decían, ¿sabes qué? En Inglaterra la monarquía no nos permitió establecer la vida como la Biblia lo marca, porque los monarcas tenían un pavor de que la gente quisiera desplazar a la monarquía y se diera cuenta la gente que el gobierno inicia en la vida de las personas. Y Santiago I, que fue un rey de Inglaterra, al ver que los creyentes pues tenían esta forma de pensar de la libertad que se obtiene por parte de Dios, que es un derecho otorgado de Dios y no algo que te otorga el gobierno, él mandó, como era la cabeza también de la iglesia y del Estado, pues mandó a los pastores a que hicieran dos doctrinas donde hablaran
de que la divinidad o la divina providencia ponía a los reyes como autoridad absoluta y que no se podía discutir contra ellos, no se podía hacer ningún levantamiento contra ellos, porque quienes así lo hicieran, pues estaban peleándole a Dios. Entonces se ponían en un lugar muy superior, y es de donde viene todo este movimiento de decir, ¿sabes qué? Tú no eres Dios, tú eres un hombre mortal, y los derechos del hombre provienen de Dios, no de la generosidad del Estado. Y ahí es donde vienen los conflictos. Por eso estos creyentes que se vienen a estas tierras vienen diciendo, bueno, ¿sabes qué? Queremos aplicar toda la ética que está en la Biblia, que es la ley, la economía, la política, el desarrollo del gobierno civil, las instituciones, la educación, el comercio, todo lo querían basar tal como está reflejado en la Biblia. Por eso cuando tú estudias un poco más acerca de la economía de puritana, te vas a dar cuenta que hay bien muchas normas establecidas en la Biblia, que es lo que se venía aplicando. Entonces, cuando llegan a estas tierras, se ven en una situación muy precaria. Muchos murieron, no acostumbrados a este tipo de clima, no acostumbrados a las inclemencias, y los indios fueron los que los rescataron de que no fallecieran, y finalmente tuvieron esa reunión de decir, ¿sabes qué? Vamos a darle gracias a Dios porque hemos podido sobrevivir. Y de ahí se comenzó a dar esa tradición que hasta la fecha se viene dando, y conforme fue cambiando la situación del sistema de gobierno, de colonias, que estaba bajo la monarquía, a ser una nación ya independiente. Entonces comienzan a haber declaraciones y se comienza a instituir esto que hoy conocemos como el Día de Acción de Gracias. Pero no era un Día de Acción de Gracias para comer y comer y comer. Básicamente la primera declaración oficial la hizo el presidente George Washington, que fue una proclamación que inicia en 1789, como lo mencioné, para hacer un Día Nacional de Acción de Gracias. Pero la idea no era, como te digo, de comer. La idea era de decir, ¿sabes qué? Vamos a reconocer la gran generosidad por parte de Dios que hoy nos ha favorecido, y que nos reunamos en las congregaciones para que podamos juntos en oración decirle gracias, Dios, porque tú nos has protegido, porque nos has bendecido. Acababan de triunfar sobre la guerra de independencia. Había mucho por qué estar agradecidos a Dios, a pesar de las muertes, las pérdidas materiales, los grandes daños y la reconstrucción que tenían que hacer. Entonces, así se fue dando lo de la acción de gracias. No era pues esto que se tiene de grandes comidas, y vemos cómo Dios comienza a bendecir este país de una manera muy grande, y ese es el enfoque principal. Y después tienes las acciones de gracias que dio Abraham Lincoln en 1863, que fue exactamente cuando estaba en lo más fuerte la guerra entre los estados, y que el norte estaba perdiendo todas las batallas. Y Lincoln, después de su mensaje en Gettysburg, donde vio más de 60,000 tumbas, que fue ahí donde por primera vez entrega su vida a Jesucristo, como él lo menciona. Él entrega su vida a Jesucristo, dice, ahora entiendo por qué debo ser yo una persona entregada a Dios. Acepta una nueva vida en Cristo Jesús, y la proclamación que hace el Día de Gracias reconoce en ella que la nación se había totalmente desviado, había tomado por hecho, ¿me entienden? Las grandes bendiciones que se habían tenido, la prosperidad y todo eso, ya estaban en medio de un derramamiento de sangre espantoso entre hermanos, entre estados mismos. Y eso es lo que es la acción de gracias, es la proclama. Dice, donde quiera que te encuentres, en el país o fuera del país, haz un tiempo para que ores a Dios en acción de gracias. Nunca hablaban de estar comiendo pavo, nunca hablaban de comer estas cosas, hablaban de es el tiempo de reconocer que la nación pasa por diferentes circunstancias difíciles. Hay que reconocer la soberanía de Dios sobre el país para que nos vaya bien. Eso es a grandes rasgos, Luis. Y creo que por ahí vamos a tener que entrar a un corte, ¿verdad? Sí, vamos al corte y regresamos para cerrar el programa todavía con 15 minutos de programa. Entonces regresamos.